Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. ¿Qué tal? Esto es Pensamiento Estratégico, podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Soy Farid Cajat. Hoy voy a continuar con el tema que inicié en el podcast anterior, o en la emisión anterior de este podcast, en donde terminé hablando del tema de las rentas que genera el narcotráfico. Por renta me refería a utilidades muy por encima de la media de cualquier actividad económica legal o incluso ilegal, salvo contadas excepciones, como tal vez el tráfico de algunos minerales en algunas zonas específicas del mundo. Y decía que las rentas derivan de el carácter ilegal de la actividad porque este carácter ilegal es el que hace que la gran utilidad esté en el comercio, no en la producción, que es la fase del proceso de narcotráfico de la que más participa el Perú. Mientras más cerca esté la droga del consumidor final, geográficamente hablando, mayor es su valor, porque mayor cantidad de obstáculos habrá necesitado sortear para llegar hasta ahí. Eh, y al igual que lo que ocurrió con la prohibición de la compraventa de dólares en la década del 70 en el Perú, todo, digamos, toda declaración de una actividad económica como ilegal va a tender a generar un mercado negro. Y la mejor forma de lidiar con las rentas que genera un mercado negro es legalizar la actividad, ¿no? Las rentas son lo que explica, esas utilidades extraordinarias es lo que explica la capacidad del narcotráfico de corromper funcionarios, reclutar jóvenes sin perspectiva económica y generar violencia cuando no logra corromper funcionarios. Y repito, la mejor forma de acabar con esas rentas exorbitantes es legalizar la actividad. Pero claro, no voy a entrar a la discusión de si eso es conveniente o no, aunque un economista tendería a creer que sí, probablemente tenga razón, en mi opinión, porque para países productores la legalización no es una opción. En tanto, eso generaría lo que los economistas llaman externalidades negativas. O sea, le traeríamos problemas a terceros si legalizamos la producción de hoja de coca, por ejemplo, para el narcotráfico, que en su gran mayoría va el producto final a otros mercados. Pero sí habría que, en todo caso, contemplar un corolario de esta lógica y es que por lo menos habría que despenalizar el consumo, como hizo Portugal, por ejemplo, o Uruguay, ¿no? Porque penalizar el consumo de sustancias ilegales hace a la víctima cómplice del victimario, en tanto ambos tienen que huir de la ley o esconderse de ella. Y en segundo lugar, la despenalización del consumo de drogas reduce la población carcelaria no violenta. A fin de cuentas, el consumidor, el gran daño que hace, se lo hace a sí mismo, no a terceros en su mayoría. Pero, repito, estos son temas que no son centro de debate en países como el nuestro, solo los menciono como alguna de las aproximaciones que se ha tenido al tema en otras latitudes. Ahora, específicamente con el tema de la relación entre narcotráfico y política, hay un ejemplo, el de México, en cuyo espejo ya nos estamos viendo. México es un país federal. O sea, en principio, los gobiernos, digamos, subnacionales tienen una amplia autonomía respecto al gobierno central, al menos eso es lo que parece implicar el carácter federal del Estado. En la práctica, sin embargo, eso fue letra muerta hasta principios del siglo XXI. ¿Por qué? Porque el régimen era un régimen autoritario bajo el mando exclusivo de un partido, el Partido Revolucionario Institucional. Entonces no había verdadera descentralización del poder político, porque todas las instancias de gobierno estaban controladas por el PRI de manera centralizada. Pero, digamos, cuando llega la democracia a México, distintos partidos empiezan a gobernar en distintas entidades subnacionales. Existe una descentralización política efectiva, pero un contexto de debilidad institucional,
Por ejemplo, ¿qué contaría como debilidad institucional en el caso de México? La extrema fragmentación de la policía. Hay policías subnacionales como hay policía federal, y entre las policías federales, como era el caso en el Perú hasta hace unas décadas, en donde había Guardia Republicana, Guardia Civil y Policía de Investigaciones del Perú, las propias fuerzas policiales a nivel federal están, digamos, divididas en distintas entidades con mando propio. ¿Cuál es el problema de descentralizar el poder político con instituciones débiles, como esta fragmentación de la policía que acabo de mencionar? Que cuando el poder lo ejercía un único partido a nivel de todo el país, si acaso en la medida en que hubiera, y hay quienes sostienen que los había, acuerdos entre organizaciones criminales como el cartel de Sinaloa y autoridades del gobierno, era probable que se requiriese algún tipo de venia de autoridades de nivel nacional. No bastaba con corromper autoridades locales. Cuando tienes autoridades políticas subnacionales que están en control de distintas fuerzas políticas, con una policía fragmentada y en general una institucionalidad débil, ahora basta probablemente para seguir ejerciendo el negocio del narcotráfico con, digamos, corromper o intimidar autoridades locales o fuerzas policiales subnacionales, dependiendo del caso. Ese era un problema con la descentralización política, como se hizo en México, y como vamos a ver, eso tiene lamentablemente paralelos con el caso peruano. En el caso mexicano, además, el presidente Calderón en su momento utilizó las Fuerzas Armadas con un objetivo muy específico: ir tras los líderes de los carteles, descabezar los carteles. Desde su perspectiva, eso iba a provocar una implosión de los mismos por dos razones. En primer lugar, porque caído el líder, el Chapo Guzmán, por ejemplo, que fue detenido 3 veces en México, huyó las 2 primeras, y la tercera no logró huir porque fue deportado o extraditado a los Estados Unidos. O sea, descabezado el cartel, iba a generarse una lucha por la sucesión, y eso iba a generar violencia intracartel que iba a llevar a la muerte de parte de sus miembros, pero además otros carteles iban a intentar aprovechar la acefalía del cartel cuyo líder ha sido atrapado o muerto para intentar avanzar sobre sus rutas de comercio de drogas, por ejemplo. Y entonces, el capturar líderes genera lucha interna en el cartel y genera lucha con otros carteles, y eso en principio debe llevar a la pulverización de los carteles. El problema es que esta estrategia no funcionó, como demuestra, por ejemplo, el hecho de que décadas después de iniciada, la tasa de homicidios en México sigue siendo muy superior a la que era cuando se inició la estrategia. Esta estrategia no funcionó por las rentas que genera el narcotráfico, porque era una actividad suficientemente lucrativa como para que surgieran organizaciones de criminales de menor nivel de centralización, más locales geográficamente hablando, que intentaban obtener esas rentas, esos beneficios o utilidades extraordinarias que genera el narcotráfico. Entonces lo que terminó pasando en México es, sí, los grandes carteles perdieron peso relativo, aunque no desaparecieron, y empezaron a surgir una gran cantidad de pequeños grupos de crimen organizado que siguen adelante con ese tipo de actividades, y peor aún, complementan el ingreso del narcotráfico con otras actividades ilegales, como en su momento el comercio de películas piratas. ¿Por qué? Porque algunas de estas organizaciones no tenían la cobertura nacional necesaria como para acceder al mercado norteamericano, estaban ubicadas muy lejos de él, entonces participaban, como les decía, la renta depende de la comercialización, mientras más cerca al mercado destino, mayor el valor de la droga. Si tú no tienes control de pasos fronterizos, tu participación en el negocio de la droga no es tan rentable. Y entonces eso hacía que algunos de estos grupos se dedicaran a otras actividades criminales como complemento del ingreso al narcotráfico. Bueno,
En el Perú, por suerte, bueno, solo un dato adicional, Viridiana Ríos, una de las autoras más reputadas en este tipo de temas, justamente para el caso de México, hacía un análisis estadístico que encontraba que cuando distintos niveles de gobierno en una región estaban en manos de distintos partidos políticos, el narcotráfico aumentaba. Cuando distintos niveles de gobierno en una misma región estaban en manos de un solo partido, el narcotráfico disminuía, lo cual apuntala la hipótesis de que mientras más descentralizado está el poder político y la propia policía, menor es la necesidad de los narcotraficantes de capturar autoridades de nivel nacional y pueden continuar con su negocio capturando fuerzas policiales o autoridades de nivel subnacional. Ahora, a diferencia de México, vuelvo a lo que estaba diciendo, en el Perú, por suerte, se centralizó la policía. Uno, no hay policías locales. Y dos, la Policía Nacional es una entidad centralizada, ¿no? No dividida en varias ramas, como es el caso de México. Ese es un punto a favor del Perú en esta materia, por lo que acabo de decir. Sin embargo, en lo que sí nos estamos pareciendo a México es en el hecho de que la descentralización en el Perú retorna con la democracia, pero en un contexto de instituciones débiles. Y eso hace que para la actividad criminal, en particular el narcotráfico, baste con controlar autoridades subnacionales para desplegar su negocio, no necesariamente tienen que controlar o influir, corromper, intimidar autoridades nacionales, cosa que como comprenderán es más difícil. En el caso peruano, por ejemplo, la descentralización viene un poco tiempo después del retorno a la democracia el año 2000. El año 2002 se eligen por primera vez gobiernos regionales en el Perú. De 2002 a 2006 todavía los gobiernos regionales están en manos de partidos nacionales. Y cuando uno revisa las estadísticas del propio Ministerio del Interior, en esa primera etapa del proceso de descentralización de 2002 a 2006, cuando los gobiernos subnacionales o los gobiernos regionales, provinciales y distritales estaban en manos de partidos nacionales, en su gran mayoría, la delincuencia y la tasa de homicidios en el Perú permanecieron estables. Cuando empiezan a crecer la delincuencia y la tasa de homicidios en el Perú, curiosamente coincide con no solo la descentralización, sino con en los gobiernos subnacionales, sean regionales, provinciales o distritales, una mayor presencia de movimientos regionales o locales y una pérdida relativa de influencia de los partidos nacionales. Eso es básicamente a partir de 2006. A partir de 2007, curiosamente, la tasa de homicidios y en general la delincuencia empiezan a crecer significativamente, ¿no? Tiene que ver con esto de que puede seguir funcionando capturando instancias de gobierno cada vez más pequeñas para seguir operando. Y tenemos el caso de regiones como Ancash, en donde ahora sabemos que quien fue en su momento presidente regional había creado una organización criminal desde el gobierno que incluso asesinaba a los rivales políticos del gobernador, que no en vano está preso por esas razones. En el caso de México, además, como ya habíamos indicado, la mezcla de descentralización política, instituciones débiles, el ejemplo que puse es policía fragmentada, y uso de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico, en tanto no, todo esto no hizo mucho por reducir las rentas, lo único que consiguió fue un incremento tanto de la tasa de homicidios, que cuando el presidente Felipe Calderón decide utilizar a las Fuerzas Armadas en la llamada guerra contra el crimen organizado, estaba alrededor del 8% en el caso de México, eleva las tasas de homicidios hasta 30% al final del gobierno de Peña Nieto, alrededor de 28, 27, no es porcentaje, 27 homicidios por cada 100.000 habitantes al año.
de unos 8, el 2007, hasta 28, 27 homicidios por cada 100.000 habitantes por año bajo el gobierno actual. Entonces, por un lado, crece la tasa de homicidios. Por otro lado, casi diría no crecen, sino aparece el fenómeno de las desapariciones. Valga la redundancia, bueno, no es stricto sensu redundante, pero digamos, de pronto empieza a desaparecer gente en proporciones significativas, mucho mayores que en el pasado. Cosa que, digamos, a inicios de la aplicación de esta estrategia, la tasa de desapariciones era virtualmente cero, digamos, cero desaparecidos, 0 punto algo, ¿no? Por cada 100.000 habitantes al año, ahora está alrededor de 8. Entonces, la estrategia claramente no ha funcionado si además se tiene en cuenta que el narcotráfico, más allá de la droga de la que hablemos, el narcotráfico no parece haber disminuido. Entonces, estamos en el peor de los mundos. El problema es igual o peor en cuanto al crimen que quieres combatir, y la estrategia termina siendo contraproducente porque sin afectar dramáticamente la oferta de droga en el mercado, aumenta la tasa de homicidios a nivel del país que intenta combatir el narcotráfico, ¿no? Y claro, acá también entran a tallar cosas que tienen que ver con el carácter de las Fuerzas Armadas. Están diseñadas en casi todo país moderno como fuerza de defensa frente a amenazas exteriores. No están preparadas para labores policiales. Precisamente para eso está la policía. Sí existen ejemplos de policías militarizadas, o sea, pero hay una formación básica policial, formación básica para lidiar con crímenes, pero además para lidiar con población civil, solo que con un nivel y calidad de armamento superior para estar acorde con la amenaza que representa el narcotráfico. Pero las Fuerzas Armadas en ninguna parte están preparadas para lidiar con población civil en el combate al delito, tal vez sí en situaciones de desastres naturales, pero no para combatir al delito. Y dos, a diferencia de la policía, que tiene una gradación de instrumentos represivos, las Fuerzas Armadas solo cuentan con armamento letal, por la naturaleza de su función. Entonces, bueno, continuaré con este tema en el siguiente podcast, espero ya terminarlo en ese podcast, pero espero que hayan visto un poco el panorama global que quería presentar. Eso es todo por hoy, nos vemos en la siguiente ocasión. Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú.